El rol del docente y las metodologías activas en el futuro de la enseñanza. Por parte de la Universidad Veracruzana, soy Héctor Guzmán Coutinho, perteneciente al Cuerpo Académico Tecnologías Emergentes en las Organizaciones. En el sector educativo, la enseñanza se tiene que dar en un nuevo escenario, con nuevos docentes y estudiantes, para lograr formar profesionistas para un nuevo entorno laboral y productivo. Actualmente, los modelos educacionales en las universidades tienen que cambiar. Vimos después de esta pandemia que se utilizaron las tecnologías emergentes, el uso de las nuevas modelos de enseñanza y aprendizaje, y eso es lo que debemos de adaptar para un nuevo futuro de nuestros estudiantes con un nuevo perfil y unas nuevas necesidades de la educación. Conocer e identificar las TICs utilizadas, metodologías activas y de aprendizaje, y los modelos de enseñanza y aprendizaje implementados por los docentes y estudiantes durante la pandemia en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana en México, es el trabajo que me voy a permitir presentarles. Las competencias, nos enfrentamos con unas nuevas competencias del docente del siglo XXI, en donde está la creatividad y la innovación. Ser creativo y permitir recibir ideas y propuestas, analizarlas, ver diferentes alternativas de solución y poder permitir la comunicación e interacción con los estudiantes. También este nuevo docente del siglo XXI debe de tener un acceso y gestión eficaz de toda la información. Hoy en día, con el uso del Internet, tenemos más fácil acceso a la información, pero también debemos de saber seleccionarla e identificar cuál es la información que nosotros podemos utilizar. Hay muchos medios y herramientas que actualmente este docente puede fortalecer su enseñanza. También hemos identificado un nuevo concepto del docente TICS, es el docente que usa las tecnologías de información y comunicación para poder fortalecer su enseñanza. Aquí es donde hay que combinar ese uso de las TIC con otros medios de enseñanza. No basta nada más con tener el conocimiento en el manejo de las TIC, sino en el poder utilizarlos adecuadamente. Se tiene que adaptar las TIC a la enseñanza y no la enseñanza a las TIC, como a veces nosotros queremos cambiar la forma de enseñar porque la tecnología o la plataforma me lo está pidiendo. En cuanto a las metodologías activas de enseñanza, pues tenemos algunas que se utilizaron que me voy a permitir presentarles. El aprendizaje basado en problemas. Aquí es donde nuestro docente, a través de un problema, empiezan a plantearse diferentes soluciones, propuestas alternativas para poder llegar a una propuesta de solución. Aquí el aprendizaje invertido es donde cambiamos el rol de nuestro docente, en donde se convierte en un facilitador en vez de un solo transmisor de conocimientos, de metodologías. Cambiamos el rol, empieza a ser un facilitador y todo se centra en el aprendizaje individual. Ya no partimos del colectivo y nos vamos al individual, en donde estemos analizando y fortaleciendo el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Aprendizaje mixto, combinamos el aprendizaje tradicional, el que se da de cara a cara, en donde el docente expone, platica, transmite los conocimientos, pero también utilizamos las tecnologías, las herramientas para poder aprender de una manera más satisfactoria. Aprendizajes híbridos ambientes híbridos de aprendizaje es como lo llevamos a cabo ahorita en la pandemia, que tuvimos que utilizar varias plataformas como en Zoom, Teams y varios sistemas. Se tuvieron que preparar los contenidos, se tuvo que elevar el nuevo material, porque no es únicamente digitalizar la información para poderla transmitir en línea. Se tienen que cambiar los contenidos, se tienen que preparar los contenidos para un nuevo ambiente diferente, un ambiente virtual, un ambiente en línea. El aula híbrida, aquí es donde cambiamos el uso del aula, en donde el alumno ya una vez tomando documentos, haciendo investigación, leyendo algunos artículos, llega al salón de clases y se vuelve el salón de clases un taller en donde vamos a plantear soluciones, vamos a resolver dudas. Venimos allá a compartir nuestras experiencias y se cambia el rol del docente y se centra en el estudiante.
La metodología que nosotros llevamos fueron las siguientes: se establecieron los objetivos generales, poder identificar cuáles eran las TICs, cuáles eran las metodologías activas que utilizaron los docentes en la Facultad de Contaduría y Administración y en los estudiantes durante la pandemia y después de la pandemia. Nuestro enfoque de investigación fue un enfoque cualitativo y descriptivo, una población de estudio que se realizó en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana en México, y nuestro instrumento de recolección de datos fue un cuestionario que elaboramos y se aplicó a través de la plataforma tecnológica de Google Forms. Uno de los resultados que obtuvimos en esta investigación, en donde vimos que en este periodo de pandemia y de cambio y de rol, diferentes roles de nuestros docentes, fue capacitarse en el desarrollo de contenidos en línea. Se puede tener toda la experiencia, todos los conocimientos, pero necesitábamos capacitarnos en cómo dar nuestra enseñanza de una nueva forma, transmitir nuestros conocimientos aprovechando las tecnologías. Y aquí observamos que el 54% de nuestros docentes se capacitó en desarrollo de contenidos en línea, y también el 75% se capacitó en el uso de las plataformas. En el caso de la Universidad Veracruzana tenemos una plataforma propia que se llama Eminus. Se capacitaron en Teams, se capacitaron en Google Meet, y fue muy poco el porcentaje de docentes, principalmente docentes que no requirieron el uso de la tecnología. Tenemos también como resultado cuáles son los cursos que durante la pandemia nuestros docentes tuvieron que prepararse para poder utilizar estas nuevas metodologías de aprendizaje, en donde vemos plataformas como apoyo para el proceso educativo, como desarrollo de mini videos. No es recomendable en una clase en línea poder transmitir un video de 40 minutos. También tenemos que saber qué tiempo es el que se tiene que transmitir, qué contenido es el que se tiene que transmitir y a qué población objeto es nuestro video. Recurso de diseño de ambientes virtuales en el aprendizaje, cómo preparar nuestros entornos, nuestros materiales, nuestros contenidos, de que fueran atractivos, de que fueran de interés para el estudiante y que no fueran aburridos y que los involucraran a seguir aprendiendo. Planeación y gestión de aprendizaje en las modalidades y en las metodologías activas mixto e invertido. Utilizar la plataforma Teams para organizar los grupos y los recursos en aula. Diseñar y evaluar ambientes híbridos para el aprendizaje, y también se fortalecieron tomando cursos externos de la universidad. En el caso de los elementos que incorporaron y que se están utilizando después de la pandemia y que ya se quedan como parte de nuestra metodología de enseñanza y como los recursos que utilizamos, pues es el cambio y utilizar el concepto y la metodología activa de aula híbrida. Ya se cambia el horario de las clases, no es para transmitir los conocimientos, se utiliza para resolver dudas, para resolver problemas, inquietudes que tengan los estudiantes previo conocimiento y previa investigación. Se utilizan ya metodologías activas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje utilizando caso de estudio. La forma de evaluar también se cambia, se va adaptando a este nuevo entorno, y el uso de la plataforma tecnológica principalmente es el que se vuelve ya una herramienta permanente para la enseñanza de nuestros estudiantes. Podemos decir que nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje ha cambiado. El nuevo rol del docente se apoya en el uso de las plataformas tecnológicas y en las metodologías activas para cambiar esta forma de enseñar, para cambiar esta forma de transmitir el conocimiento. Se cambia el rol del docente como un facilitador y no como un transmisor. Se resuelven las dudas en clases, se vuelve un taller el horario de clases para intercambiar y también para un aprendizaje individual. Cada uno de los estudiantes va aprendiendo de manera individual y se dedica también el tiempo de manera individual y también actividades de manera en equipo. Hay una mayor comunicación, una mejor relación entre el alumno y el docente. Para que el proceso de aprendizaje sea efectivo y sea de calidad, se deben de utilizar todas estas tecnologías y estas metodologías activas de manera apropiada.
Por tanto, un docente adaptado a las nuevas tecnologías no tiene que traer consigo la capacidad de poder usar las TIC, sino también de saber plasmarlas pedagógicamente de manera correcta en el ejercicio educativo. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenos días, es un gusto poder ser parte de este escenario de difusión de conocimiento, nuevamente en el marco del Foro Mundial por la Ciudadanía y la Educación en Lisboa 2022 y poder compartirles la ponencia que hemos denominado Evaluación de Inteligencias Múltiples, un enfoque transversal de formación para la vida y la transformación social que presentamos en colaboración la licenciada Beatriz Lezama Mendoza y una servidora doctora Diana Magali Núñez Soto. La presente investigación tiene como objetivo el poder recuperar el proceso de evaluación de las inteligencias múltiples y poder recuperar dentro del marco de la propuesta de Howard Gardner en 1983 esta perspectiva de diversificar el aprendizaje del sujeto, así como el poder recuperar desde la perspectiva de la transformación social que ofrece Freire en la pedagogía de la autonomía, el proceso de desarrollo que vive el sujeto a través de el aprendizaje y poder valorar desde esta perspectiva el potencial que puede desarrollar de una manera transversal y significativa. Ello en el marco de un comparativo del desarrollo curricular vigente en México, así como del marco de los compromisos globales de la Agenda 2030 desde la propuesta establecida por la ONU en 2016 y poder reconocer esta atención a las necesidades de formación de la niñez en un contexto de necesidades globales, permitiendo ello desarrollar una investigación dentro del marco metodológico de la investigación-acción que propone Elio de 1995 y que nos llevó a definir el siguiente planteamiento del problema, es decir, cómo la evaluación de las inteligencias múltiples permite reconocer el proceso de aprendizaje de los niños de educación primaria para diseñar estrategias de enseñanza diversificadas que contribuyan a la formación integral para la vida y la transformación social en escenarios globales, reconociendo este marco del desarrollo de las inteligencias múltiples y poder asumir la diversificación de estrategias. Esta construcción del problema surge a partir de la discusión de tres elementos fundamentales o tres categorías fundamentales. El primero de ellos fue el análisis de las transformaciones del siglo XXI y cómo es que estos nuevos escenarios han reconstruido a los sujetos, sobre todo identificando las necesidades de la primera infancia en la educación primaria, la participación que tiene el docente y el desarrollo de sus perfiles profesionales y desarrollo de sus competencias, así como el marco de la Agenda 2030 dentro de estos compromisos globales y el contexto actual que demanda la formación y el objetivo número 4 para el desarrollo de la educación equitativa y sostenible. Dentro de la segunda categoría pudimos recuperar esta discusión del paradigma de la evaluación desde el marco curricular, pero también poder diversificar una propuesta de evaluación desde la valoración de las inteligencias múltiples que tiene el sujeto y poder reconocer su trayecto de formación en articulación con el perfil de formación que tienen los docentes en el marco de las condiciones globales en el siglo XXI y poder reconocer cómo los estudiantes de educación primaria son entes sociales integrales que establecen una relación dialógica entre sus inteligencias y su aporte social y cómo estos van a poder desarrollar su potencial a través de la construcción del ser y deber ser ante estos nuevos escenarios que requieren la transformación social y la determinación de nuevos contratos eh, para su desarrollo integral dentro de la sociedad y poder asumir la relevancia de su participación desde el potencial de sus inteligencias y la identificación en la primera infancia. Esta construcción topográfica de la investigación en esta correlación de categorías nos permitió identificar de manera particular la evaluación de la propuesta de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, desde el reconocimiento de la inteligencia lingüística, lógico-matemática, corporal kinestésica, musical, naturalista, intrapersonal e interpersonal,
y esta relación que guarda entre el planteamiento curricular de la educación básica en educación primaria en México desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, en el marco de la inclusión educativa, la atención a la diversidad, la flexibilidad curricular académica que se da en este desarrollo de esta nueva perspectiva y el reconocimiento de las políticas de Estado de la nueva escuela mexicana, al reconocer que México asume la importancia de ser un país incluyente dentro de una perspectiva democrática y que busca la atención a la productividad desde este reconocimiento del sujeto, pero también la búsqueda de una educación de calidad, de un México próspero y de poder asumir una responsabilidad global en el marco de la formación de la población infantil. Y cómo esta correlación permitió reconocer el escenario sociocultural de formación del niño a través de su trayectoria de formación escolar, la trayectoria de formación familiar y su participación en el entorno social o sociocultural y cómo éste influye en el desarrollo de su autonomía para poder desarrollar las competencias que requiere para la vida y poder hacer una valoración significativa y una valoración sistemática de las inteligencias múltiples que éste ha desarrollado. Y esto en contraste con el perfil de formación del docente que participará en este proceso de valoración de las inteligencias múltiples como un ente que está formado dentro del marco del modelo de competencias profesionales, que deberá de reconocer y asumir la transformación social y la reproducción de estructuras para poder generar escenarios de autonomía y poder atender a los efectos del contexto globalizado. De manera que los ejes de esta investigación están centrados en el proceso de la evaluación de las inteligencias múltiples, en un reconocimiento del modelo de atención a la diversidad, la articulación que guarda este con el perfil de formación docente y la transformación social que debe de asumir el docente en el desarrollo de la formación de los niños, de las macroestructuras del siglo XXI en la relación que establece con los nuevos contratos sociales, la formación de nuevas generaciones y su aporte, el aporte de estas generaciones y de su potencial para la transformación social. De manera que esto nos permitió llegar al siguiente planteamiento que ya refería en la introducción a esta presentación, es decir, cómo la evaluación de inteligencias múltiples permitirá reconocer el proceso de aprendizaje en los niños de educación primaria para poder diseñar estrategias de enseñanza diversificada que contribuyan a la formación integral para la vida y la transformación social en escenarios globales, teniendo como un objetivo general poder evaluar el alcance de las inteligencias múltiples en el proceso de aprendizaje de los niños en educación primaria para mejorar la práctica que impacte en la formación para la vida y la transformación social. Y también nos fue posible definir algunos objetivos específicos, dentro de los cuales puedes destacar el poder identificar cómo es que se promueve este aprendizaje en los niños de educación primaria desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, poder analizar las situaciones didácticas para el logro de estos aprendizajes, tomando en cuenta la teoría de inteligencias múltiples y poder desarrollar competencias para la vida y poder valorar los mecanismos de evaluación de dichas inteligencias orientados desde el proceso de reconstrucción para la investigación, acción y la transformación social, permitiendo reconocer el desarrollo del pensamiento divergente en el sujeto y su impacto en el perfil como ciudadanos y poder actuar en congruencia con la evolución de las demandas sociales en un equilibrio global. Este constructo metodológico que orientó la investigación fue la investigación-acción desde la perspectiva de Elliot en 1995 a través de 4 etapas que llevaron a la planificación, la acción, la observación y la reflexión, desarrollado en un ciclo reflexivo que permitió recuperar también recoger datos cualitativos a partir de procesos de registros de observaciones, del uso de instrumentos de investigación como el diario del profesor para poder recuperar desde la narrativa los acontecimientos en el aula, el uso de registros mecánicos empleados para poder analizar estos acontecimientos a través de videos y fotografías y poder recrear los escenarios de desarrollo de la valoración de las inteligencias múltiples. En el marco teórico referencial que acompañó esta investigación, podemos destacar el primer planteamiento que hace Suárez y Mesa sobre la ruptura del concepto de inteligencias y su transformación hacia
romper esta posibilidad de reconocer a la inteligencia como un elemento estático o innato o que solamente está influenciado por la herencia cultural, sino como un proceso de transformación social y de desarrollo potencial del sujeto que establece Howard Gardner a través de sus 8 inteligencias: la inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, la inteligencia espacial, para poder reconocer las condiciones del entorno, la inteligencia corporal kinestésica, es decir, esa posibilidad de reconocer al sujeto en su relación con sí mismo y con la posibilidad de su desarrollo integral, la inteligencia intrapersonal, es decir, el conocimiento de sí mismo, y la inteligencia interpersonal, es decir, la relación con el otro, y la inteligencia naturalista en esta relación con su entorno y con las condiciones de la naturaleza, considerando que este proceso de desarrollo va a permitir sistematizar de manera reflexiva y poder traducir los principios de aprendizaje y mediación del trabajo desde diferentes fuentes de desarrollo. Asimismo, el poder articular el planteamiento curricular de la nueva escuela mexicana en sus antecedentes en el 2011, 2017 y el marco vigente del 2022, y poder establecer esta correlación entre el trabajo que plantea Freire desde la pedagogía de la autonomía y la transformación social del sujeto y su participación en el desarrollo de la intervención para el diseño y la transformación desde su ejercicio docente. El contexto de la investigación se desarrolla a partir del marco de la propuesta de la Agenda 2030 a través de la Estrategia Nacional que establecen objetivos de desarrollo sostenible para poder conformar comunidades de aprendizaje, y es el objetivo de esta investigación, poder aportar elementos para el logro del objetivo 4, es decir, garantizar realmente una educación equitativa y asequible desde lo que establece la UNESCO en 2016 y poder cumplir con este objetivo. La muestra de este desarrollo de la investigación se dio en el municipio, la contextualización de la investigación se da en la zona urbana del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, considerando un grupo muestra integrado por 21 estudiantes, 12 hombres y 9 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 5 y los 6 años de edad. Y así como poder llevar a cabo un proceso de análisis curricular de la educación básica desde los resultados de un diagnóstico desde la perspectiva de Luchetti y Berlanda en 3 dimensiones, que fue la dimensión de disposición al aprendizaje, nivel de desarrollo evolutivo y conocimientos previos, en donde podemos identificar los siguientes hallazgos. En la exploración de conocimientos previos se reconoce desde el marco de los campos disciplinares de lengua materna, matemáticas, conocimiento del medio e inglés, en donde se identifican el nivel de apropiación de los contenidos curriculares en un 90% en lengua materna, 83% en matemáticas, 89% en conocimiento del medio y 90% en inglés. El nivel de desarrollo evolutivo que pudo explorarse a través de un ejercicio, de un proceso de reconocimiento de los retos cognitivos hacia los estudiantes que fueron el grupo muestra, se identificaron las etapas de conservación, de clasificación y de seriación, en donde se identificó que el 33% de los estudiantes reconocen los procesos de conservación dentro de la clasificación que se hace de una serie de figuras geométricas. El 67% logra establecer o separar estas figuras de acuerdo a la clasificación. El 89% logra establecer este índice de clasificación, y el 11% logra acomodar estas figuras como él define de acuerdo a sus propios intereses y un proceso de seriación donde el 50% de los estudiantes logra establecer de manera correcta este ejercicio. Y en la disposición para el aprendizaje, estos en su totalidad los estudiantes muestran un alto nivel de disposición para aprender, para poder trabajar en equipo y para poder definir como un principio que el aprendizaje se construye a través de la participación con otros.
Y en cuanto a el diagnóstico realizado a partir de la evaluación de las inteligencias múltiples, nos permite complementar este dato de formación del sujeto desde las inteligencias lingüísticas, en donde el 75% logra comunicar desde un lenguaje oral y escrito, solo el 25% logra repetir lo que escuchan. En la inteligencia lógico-matemática, el 100% logra resolver de acuerdo a su nivel de desarrollo cognitivo un ejercicio de resolución de rompecabezas. En la inteligencia intrapersonal logran recuperar el 30% de ellos, identificar sus emociones, mientras el 55% requiere de ayuda para poder identificar sus emociones y el 15% recibe ayuda para poder realizar el ejercicio planteado. En la inteligencia visual espacial, se logra el 40% de los estudiantes delimitar el espacio de acuerdo a un ejercicio planteado, el 50% no delimita aún sus espacios y el 10% no logra desarrollar o concluir la actividad. En la valoración de la inteligencia musical manual kinestésica, los estudiantes en un 75% logran coordinar a través del canto, el movimiento, mientras el 25% solo aún muestra dificultades para poder desarrollar. En la inteligencia natural logra el 100% identificar las características de algunos elementos de su entorno, como son algunos animales, y en la inteligencia interpersonal el 20% logra trabajar solamente de manera colaborativa y participar con otros integrantes, mientras el 80% se les dificulta poder trabajar en equipo y prefieren hacerlo solo. Entonces, este referente de los hallazgos identificados en las inteligencias múltiples nos permitió llegar a las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que este marco de la teoría de las inteligencias múltiples nos permite recuperar aportes teóricos para reconocer con mayor precisión el desarrollo de los niños, para potenciar sus procesos de aprendizaje a través del diseño de estrategias transversales que permitan reconocer los canales divergentes de formación. Y en el marco del desarrollo de estas actividades, pues solamente nos resta agradecer este espacio, este escenario de participación. Muchísimas gracias. Felicito a la comisión organizadora de Virtual Educa por el altísimo nivel de este foro de impacto mundial. Compartiré hoy una ponencia sobre los desafíos, las limitaciones y la corresponsabilidad que tiene la academia para con sus docentes al conformar equipos multidisciplinarios para reforzar el tercer contrato social por la educación superior y los objetivos del Pacto Mundial de la Agenda 2030. Luego de recopilar y revisar información sobre este estudio, hay que reconocer que existe desconocimiento de estos temas y se necesitan cambiar muchos paradigmas y condiciones para abordar estos principios globales que son parte de la agenda social, económica y ambiental, y como compromiso se hace fundamental llevar a la praxis estos contextos. Para aterrizar el tema, revisaré ciertos conceptos que son nuevos, pero que debemos concebirlos como parte de los objetivos que tiene la educación superior a nivel mundial, no solo local. Recordemos que con la llegada de la pandemia descubrimos que ahora estamos más globalizados que nunca y debemos entrar en el contexto que después de la pandemia del COVID-19 existe una nueva era y que regresar a la normalidad no se puede porque no tenemos capacidad de retroceder el tiempo y por tanto debemos acostumbrarnos a que el sistema educativo desde el confinamiento fue replanteado. A partir de entonces hay nuevas dinámicas que se desarrollaron y potencializaron con las tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, las TICs. Ahora ya se habla de conectividad, educación virtual, inteligencia artificial, buscadores, plataformas, big data. Ese es el lenguaje actual y la nueva narrativa que es muy contemporánea. En base a estos conocimientos hay otros cambios que se irán incorporando justamente de la mano de la comunidad científica. El manifiesto, que es denominado Educación Superior para el futuro mejor, para que nadie se quede atrás, se adoptó en noviembre de 2020 por Kairos en un congreso mundial en ese año, y ahí participaron 120 líderes educativos del orbe. La iniciativa surgió ante las actuales circunstancias que enfrenta el nivel educativo y que obviamente las incidencias que se originaron a raíz de la pandemia. Estos especialistas llegaron a la conclusión de que efectivamente el sistema estaba obsoleto y caduco y necesitaba una reformación urgente. Así, la declaración
universal del tercer contrato social de educación superior de 2020 es un manifiesto abierto que invita a todas las universidades del futuro a construir un mundo justo y mejor y alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible del Pacto Global. Voy a hacer una revisión de todos los contratos sociales a través de la historia. En el orden de abajo hacia arriba vamos a encontrar que el primero, en la parte inferior, solamente era aprender a leer y escribir. Ese era el objetivo final. El segundo era adquirir competencias técnicas y profesionales con estudios superiores. Surgió en la mitad del siglo XX y con el desarrollo de la economía industrial se hizo ante la necesidad de tener obra de mano especializada. El tercero y es el actual, es promover los valores y el desarrollo de las capacidades del siglo XXI. Es una visión que va desde lo global hacia lo local de desarrollo, se adapta a las nuevas realidades educativas que cambian continuamente e incorpora nuevas visiones, estrategias y acciones en la medida que surgen nuevas necesidades en los distintos ámbitos socioterritoriales. Ahora vamos a revisar ciertos conceptos. Por ejemplo, ¿qué son los ODS? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles por sus siglas. ¿Cuándo nació esta iniciativa? Esta iniciativa nació en el año 2000 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas y primero se llamó Objetivos de Desarrollo del Milenio y la meta en ese tiempo que se planteó hasta el 2015 fue reducir la extrema pobreza que se consiguió en el margen de 1900 a 850 millones de habitantes. ¿Quiénes asumieron esos compromisos? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron abordados por la empresa privada hasta el 2015. Después de esa fecha se incorporaron 193 naciones, obviamente con sus representantes, y ahora se denomina Pacto Global Agenda 2030. ¿Cuáles fueron los principios que abordaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Fueron acabar la pobreza, luchar contra la corrupción, la desigualdad y la injusticia, promulgar los derechos humanos y proteger el planeta. Los alcances, en cambio, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron mucho más ambiciosos. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía accesible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia y instituciones sólidas, y las alianzas público-privadas para lograr toda esta cantidad de objetivos. En Ecuador, obviamente, como es mi país, yo hice un análisis y revisé qué es lo que tenemos nosotros en cumplimiento con el Pacto Global. Y esto se hace a través de una red que se llama Red Ecuador, que se creó el 26 de julio del 2011. Son solamente 200 miembros que hay en esta entidad, esta Red Ecuador, frente a un universo de 890.000 con 9 organizaciones entre públicas, privadas, tejido social, ONG, gremios y academia. Obviamente ahí solamente se dice que se abordan 7 de los objetivos de desarrollo sostenible. La idea de este tercer contrato social, que es transformar de alguna manera la educación superior para la construcción de una nueva sociedad en la que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenibles, que se planteó en la Organización de las Naciones Unidas en el 2015, es caminar juntos para cumplir las metas relacionadas con áreas estratégicas que tienen que ver con economía, con sociedad y ambiente, donde imperen las alianzas públicas privadas y la educación se convierte en el eje transversal de las metas trazadas. Dada la relevancia, el rol de la academia es trascendental y su nivel de participación e involucramiento es inminente, porque las narrativas deben focalizarse para respaldar proyectos sociales cuyas líneas de investigación tengan componentes innovadores, sostenibles y de inclusión. Revisemos un poquito cuáles son estas propuestas del tercer contrato social por la educación superior. Primero, que el modelo educativo actual está agotado y se reconoce que se ha iniciado un nuevo tiempo para la educación. Segundo, contribuir a la agenda de la transformación, reafirmando que la educación a lo largo de la vida debe ser un bien público, un derecho humano universal y corresponsabilidad de los estados, tal como establecen los marcos constitucionales de todas las repúblicas. Fortalecer y actualizar los 4 pilares de la educación, que es aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir.
promoviendo el cultivo del pensamiento autónomo, crítico y libre. Reforzar el papel de la educación como medio para preservar y transmitir las culturas, los conocimientos, los saberes. Cultivar las capacidades claves para las personas del siglo XXI, desde el aprendizaje a lo largo de la vida, la ética y el uso de la tecnología. Describir y cultivar el talento de cada persona para el desarrollo de su proyecto vital y el compromiso social. Reivindicar la labor docente como promotora de valores, constructora de esperanzas y mediadora pedagógica del aprendizaje en una realidad educativa plural. Impulsar una educación para construir un mundo más justo, inclusivo, diverso, democrático, solidario, donde ninguna persona quede atrás y se asuman como propios los objetivos de desarrollo sostenible. Adoptar desde la solidaridad, la ética y el diálogo de saberes los avances científicos y tecnológicos de la cuarta revolución industrial, como la inteligencia artificial y la automatización, así como la ciencia, la tecnología y la innovación. Todos ellos ejes del desarrollo humano y del bien común. Plantear el acceso al Internet y por ende la comunicación, la información y el conocimiento como un derecho humano. Sumar a estudiantes, al mundo, a docentes, a trabajadores, a familias, a comunidades, para que todos trabajemos por el desarrollo sostenible. Promover de alguna manera la integración y la cooperación solidaria a nivel regional e internacional y las causas de los pueblos indígenas y de aquellos sectores que han sido históricamente marginados. Pedir más recursos públicos y privados a la educación para de esta manera se sigan haciendo proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Unirnos al esfuerzo de las personas y organismos e instituciones de todo el mundo que trabajan por la educación, invitando a fortalecer esas alianzas para hacer en realidad una transformación. Y por último, tenemos a pasar a la acción, impulsando la definición de políticas públicas y el desarrollo. Y este desarrollo va a ser lo local, nacional, regional y mundial, de actividades, planes, programas y proyectos estratégicos con organismos multilaterales, gobiernos y entidades, instituciones educativas y empresas de todo el mundo. En Ecuador, nosotros siguiendo de alguna forma el paradigma de Estado promotor a través de los proyectos de vinculación con la sociedad, nosotros generamos proyectos sociales que solucionan problemáticas de ciertos gobiernos locales. Además, colaboramos también en esas técnicas para la construcción colectiva y generación de políticas públicas que respondan a estos desafíos de los modelos de gobernanza. Para ello, nosotros siempre pedimos el aporte de docentes de distintas disciplinas para conformar a estos equipos multidisciplinarios para desde sus distintas miradas diseñar estos proyectos y construir las políticas públicas. En una muestra de 71 universidades que son en mi país, entre públicas y privadas, se determinó que el nivel de participación de estudiantes en tesis que abordan líneas de investigación es el 86%. De estas 86%, 34% elabora tesis ecoambientales, 26% temas inclusivos, 25% con visión de emprendimiento y 15% de distintas orientaciones científicas. Posteriormente, hice también una muestra de 1.196 tesis de titulación que elaboró una universidad privada, solamente en un semestre. De estos, solamente 13 de esos proyectos fueron socializados con los actores sociales, que son los gobiernos locales y que obviamente se están realizando. Como conclusiones, es importante que nosotros entendamos que se requiere el compromiso de todas las universidades públicas y privadas para que ayuden a los estudiantes a desarrollar esas habilidades y destrezas, acercarnos mediante convenios de vinculación con la sociedad, con los gobiernos locales, apoyar los convenios de cooperación de alianzas público-privadas, cambiar la epistemología de la investigación con nuevos paradigmas donde el hombre y la naturaleza sean los ejes importantes de la sociedad dentro de este proceso, mantener los ejes de investigación en el marco de las competencias y buscar a los actores sociales en mesas de trabajo para no solamente impulsar estos proyectos de desarrollo, sino compartir, debatir, repensar y deliberarlos. Llegar a consensos respetando esas divergencias para trabajar en modelos de políticas públicas para mejorar las estructuras de las organizaciones, incentivar buenas prácticas, nuevas orientaciones conceptuales y metodológicas, protocolos, gestión educativa, todo con una visión estratégica, hacer planes de acción que involucren cambios en las infraestructuras, soporte técnico, conectividad y capacitación a los docentes para que se mantengan como facilitadores
del conocimiento e impulsadores de proyectos que con enfoques ecoambientales, inclusivos y de emprendimiento se destaquen las capacidades de los alumnos y se reflexione sobre las praxis de las universidades. Agradezco la atención y espero que esta investigación sea un aporte a la academia para mejorar los entornos de aprendizaje. Y estoy convencida de que la participación interdisciplinaria de los docentes contribuirá a fortalecer la gestión de los gobiernos locales, con construcción de proyectos sociales y implementación de políticas públicas, porque se hace necesario converger en temas de intereses locales y globales. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. El título de mi presentación es Transformación digital en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante recursos educativos abiertos realizados con S-Learning. Y mi nombre es Piedad Isabel Garrido. Soy profesora funcionaria de carrera en Educación Secundaria Obligatoria en la Consellería de la Comunidad Valenciana, CALPE, en España. Creadora de recursos educativos abiertos del proyecto EDIA de CEDEC-INTEF. Bueno, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje, antes y recientemente podemos decir que se han utilizado métodos tradicionales, con clases magistrales y un alumnado pasivo. Sin embargo, en la actualidad y cada vez más, las metodologías son activas y el alumnado es activo. Por suerte, la reciente ley educativa española adapta el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO. De tal modo que los docentes debemos mejorar nuestra competencia digital, indiferentemente de la materia que impartamos, para que nuestro alumnado pueda desarrollar su competencia digital. Una de las 8 competencias clave cuyo objetivo principal es que el alumnado pueda alcanzar un pleno desarrollo personal, social y profesional a lo largo de la vida. Y las nuevas generaciones necesitan capacitarse y empoderarse para sacar provecho de los avances tecnológicos del mundo actual. Y según la UNESCO, las competencias digitales se definen como un espectro de habilidades que facilitan el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de la comunicación y las redes para acceder a la información y llevar a cabo una mejor gestión de estas. La competencia digital contribuye a que las nuevas generaciones tengan una mejor adaptabilidad en el mundo actual, permiten conocer y actualizar recursos tecnológicos para crear productos y contenidos innovadores y favorece a la creatividad y a la practicidad. Las profesiones del futuro surgirán a partir de la creación de nuevas necesidades en el mercado, en su mayoría involucradas con las tecnologías avanzadas. Un buen espectro de habilidades digitales hará que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan una buena proyección profesional e incluso una mejor empleabilidad en el mundo laboral del mañana. Y ahora continuamos con las metodologías abiertas, las metodologías activas, y qué mejor que realizarlas, incluirlas en los recursos educativos abiertos. Y aquí tenemos la definición de las metodologías activas. Son aquellas que ponen al alumno en el centro, le invitan a la acción y le hacen responsable de su propio aprendizaje, y siempre guiado por el docente. Ejemplo de metodologías activas, por ejemplo, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, gamificación, aprendizaje basado en juegos, Flip Classroom, aprendizaje basado en problemas, Visual Thinking y Design Thinking. ¿Y cuáles son los rasgos de las metodologías activas? Son los siguientes: aprender haciendo, están en contextos reales, ayudan a la transformación, son interdisciplinares, ayudan a que se trabaje de manera compartida, utilizan diversos recursos, atienden a la diversidad, el aprendizaje es variado, promueve una ciudadanía responsable y la combinación pedagógica. ¿Y qué son los recursos educativos abiertos? Según la UNESCO, en 2012,
indicó que son materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación que se encuentran en el dominio público o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permiten su utilización, adaptación y distribución gratuita. Y hay 9 razones para usar recursos educativos abiertos en el aula. Y aquí las tenemos. En primer lugar, son de libre acceso, gratuitos, de gran calidad, modificables, promueven la cultura participativa, apoyan la innovación educativa, facilitan la inclusión, implican un desarrollo sostenible en la educación y son instrumentos de educación abierta. El auge de las metodologías activas se debe al reclamo de un sistema educativo moderno, más abierto, menos rígido, multilingüe y cosmopolita, que desarrolle todo el potencial y talento que nuestros alumnos y nuestras alumnas, de tal forma que los docentes deben adquirir una visión clara para la innovación y la práctica pedagógica avanzada apoyada por la tecnología para mejorar su competencia digital. Gracias al proyecto EDIA de CEDEC-INTEF, son más los docentes que utilizan en sus aulas recursos educativos abiertos, diseñados para trabajar por proyectos, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Sus características se convierten en recursos casi imprescindibles que van a formar parte de la verdadera revolución metodológica del siglo XXI, aquella que convertirá a los centros educativos en impulsores colectivos del cambio en la manera de aprender. Y qué mejor que realizar estos recursos educativos abiertos con S-Learning. ¿Y qué es S-Learning? Pues es un editor de recursos interactivos gratuito y de código abierto. Para ello, personas voluntarias colaboran activamente por su continua mejora y el impulso de nuevos desarrollos, ofreciendo además soporte y ayuda a los usuarios a través de diferentes foros. Y aquí tenemos las 10 razones para usar S-Learning en la creación de materiales. Y es que están impulsados desde la administración, son libres, gratuitos y de código abierto, los materiales permanecen, hay una multiplataforma responsable, es muy fácil incorporar contenidos, el material es accesible, se pueden exportar a distintos formatos, son fáciles de incorporar en ellos materiales a repositorios, hay una comunidad que los apoya y los respalda y están siempre en continua mejora. ¿Y qué se puede hacer con S-Learning? Pues con un conocimiento adecuado de su utilización se puede crear un sitio web completo con páginas y estructuras personalizadas, escribir textos, incluir imágenes, sonidos, vídeos y efectos, embeber elementos multimedia, crear actividades interactivas de autoevaluación e incluir actividades realizadas con otras aplicaciones. Y a continuación vamos a ver los diferentes productos que se pueden realizar, que son de diferente índole, pero nos vamos a centrar en los digitales, como app, blog, un cómic digital, una hoja de cálculo, una infografía digital, línea del tiempo, un mapa o un mural digital, un periódico y revista digital, podcasts, sitio web y vídeos. Muchas asignaturas suelen resultar muy difíciles para el alumnado y con frecuencia se puede apreciar el rechazo y el manifiesto de aburrimiento en el aula. Se aburren de estudiar el típico vocabulario, realizar ejercicios de repetición de la gramática, en definitiva, seguir un libro que despierta poco interés para ellos. No encuentran utilidad y por tanto se sienten desmotivados en las clases, de tal forma que la dificultad de impartir estas materias arranca, en primer lugar, de la desmotivación que tiene el alumnado. La práctica que predomina en la docencia se basa en el seguimiento del libro de texto, el cual despierta nulo interés en la inmensa mayoría del alumnado de la ESO. Además, no los entienden y no les importa. En la mayoría de las aulas, los procedimientos están en un segundo plano, no dando suficiente importancia al uso de las TIC. Necesitan poder realizar productos que de verdad despierten en ellos curiosidad y desarrollen su competencia digital. ¿Y qué mejor para conseguirlo que un recurso educativo abierto realizado con S-Learning? La evaluación del alumnado antes y hasta hace poco es mediante exámenes de contenidos. Ahora ya se empiezan a evaluar productos en los que el alumnado utiliza las TIC y mediante un gran abanico de instrumentos.
Por ejemplo, se utilizan rúbricas y el alumnado agradece saber con detalle cómo va a ser evaluada su producción. Por ello, todas las tareas y el reto final presentan su rúbrica. De este modo, saben qué necesitan hacer para presentar un gran trabajo y ser más crítico con ellos mismos. Además, se facilita la labor al docente. Y aquí tenemos, por ejemplo, una rúbrica para evaluar una canción, que va desde un excelente, que es la nota máxima, hasta un 1, que sería la nota mínima. También tenemos el diario de aprendizaje. ¿Y qué es? Pues es una propuesta didáctica con la que los estudiantes reflexionan a lo largo de su proceso de aprendizaje. Los alumnos se conocen a sí mismos, toman conciencia de cómo gestionan su trabajo y emociones, descubren su estilo de aprendizaje, un aprendizaje también para el futuro, gestionan su capacidad de esfuerzo, su concentración y mejoran su autoconcepto y, por supuesto, aprenden a aprender. Y a continuación voy a presentar recursos educativos abiertos del proyecto EDIA que están realizados con la herramienta de S-Learning. Aquí tenemos el primero, Introducción a la Agenda 2030, en el que el alumnado realiza actividades tales como realizar un cuestionario en Google Formularios, realiza unas viñetas de cómic, inventa una canción con la temática de sostenibilidad, crea un póster digital con acciones para conseguir en la Agenda 2030 y crea también un vídeo promocional de la Agenda 2030. Por tanto, podemos ver tareas en el que se utiliza la competencia digital. Otro recurso educativo abierto es Belfast, en el que hay que realizar visitas de diferentes lugares en esta ciudad, indicar diferentes lugares también de Belfast en un Google Maps, se redacta un tweet, se graba una entrevista y se crea un Google Site para incluir toda la información encontrada sobre esta ciudad. Otro recurso educativo abierto es Digital Newspaper, donde se realiza un videoreportaje de los sucesos, por ejemplo, del instituto, realizan unas noticias sobre una persona o un hecho en la historia, diseñan una presentación o un folleto de un día internacional en el instituto y finalmente diseñan y producen un periódico digital. Otro recurso educativo es una campaña de las 3 Rs en el que analizan hábitos de reciclaje en casa mediante un Google Formulario, realizan un póster digital indicando lo que se puede reciclar en el aula, hacen una presentación oral digital en la que se puede reciclar, con lo que se puede reciclar en el instituto y la implementación de medidas para conseguirlo, y también se realiza una campaña escolar para promocionar los hábitos de reciclaje mediante un vídeo o un póster digital. A continuación, tenemos el recurso educativo de Nueva York, en el que también se hace una rutina de pensamiento, también se hace una actividad con Google Maps, se realizan visitas virtuales, una infografía y un Google Site. Y finalmente, el recurso educativo abierto de Cookbook, en el que el alumnado va a investigar recetas de todo el mundo, incluyendo fotos, origen, crea una situación imaginaria en un restaurante, crea un diccionario de imágenes con los diferentes sitios donde se puede comprar comida, investigan sobre las comidas que gustan y no gustan al alumnado y crean un libro de recetas. Y finalmente hemos llegado a la conclusión y aquí me gustaría destacar que los alumnos que desarrollan proyectos mediante recursos educativos abiertos utilizan la TIC en su trabajo de aula por distintas vías. En primer lugar, los equipos de alumnos recorren a la red y las herramientas tecnológicas para apoyar diversas tareas, como la búsqueda de información, el contacto de otros compañeros o el desarrollo de espacios de recopilación de información y difusión de sus actividades en clase, como pueden ser los blogs, sites y páginas web. Y por otra parte, el aprendizaje por proyectos implica casi de manera natural que los alumnos tengan que hacer un uso avanzado de las herramientas tecnológicas para presentar información, generar sus propios recursos de aprendizaje o presentar el trabajo de un proyecto públicamente, con el apoyo de presentaciones, vídeos, mapas conceptuales o aplicaciones para dispositivos móviles. Los REA
son totalmente interdisciplinares, por lo que se puede utilizar en todas las materias del currículum y ayudan a que el alumnado desarrolle las competencias clave, especialmente la competencia digital, esenciales para saber ser y saber hacer en la sociedad en la que vivimos. Mi intención es que los docentes utilicen los recursos educativos del proyecto EDIA, los cuales se pueden hilar libremente y adaptar el nivel con temas actuales para desarrollar en las aulas. No solo va a disfrutar el alumnado, sino también el profesorado al impartirlos. Además, os animo a que redactéis un breve artículo contando la experiencia del aula y me lo enviéis para publicar dichas experiencias en CEDEC Inter. Sería un gran aprendizaje poder leer experiencias internacionales con perfiles de alumnado tan diferente, con tantas variedades que se pueden dar en el aula. Una de ellas, y muy importante, es la diversidad cultural. En definitiva, todos estamos unidos por un mismo reto, la transformación digital en las aulas, y podemos conseguirlo si nos lo proponemos. Muchísimas gracias por su atención. Agradezco mucho haber podido participar en estas jornadas y finalmente, en caso de que quisieran contactarme, este sería mi correo. Pertenezco al departamento de inglés en el IES-IFAC de Calpe y aquí tendrían también mi Twitter y nada, deciros que muchísimas gracias desde España y un saludo. Hasta luego, gracias. Buenos días a todos, aquí desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto presentarles los resultados de esta investigación que estuvimos haciendo en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Y voy a hablar sobre la inclusión en la educación superior abierta a distancia de la población mexicana de habla indígena. Como ustedes saben, en mi país, en nuestro México, es un país de muchas culturas. Es un país pluricultural, como dice nuestra Carta Magna. De hecho, en el artículo 2 de nuestra Constitución Política se afirma que nuestra nación tiene una composición pluricultural y que está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Para que se den una idea de cómo está esto, tenemos en nuestro país 62 grupos étnicos y los más numerosos que hay en México, ustedes los pueden ver en la pantalla, son el náhuatl y el maya, pero son 62 grupos étnicos. Como ustedes pueden considerar, entonces somos una mezcla de etnias que está distribuida por todo el país. Bien, respecto a esta población, nuestras políticas públicas desde el milenio pasado han venido evolucionando sobre cómo considerar a la población indígena, sobre todo a raíz de que fuimos conquistados por España. En un primer momento, nuestros pueblos indígenas, nuestra población indígena, sufrió mucha discriminación. Hubo rechazo y abandono. La población indígena era considerada como gente de segunda y algunos dudaban de si tenían uso de razón. Entonces, esas políticas fueron de rechazo y de abandono. Posteriormente, surgió nuevas políticas que consideraban a la población indígena todavía como cierto grado de inferioridad. Habría que integrarlos para que hablaran el español y para que se integraran a la cultura dominante. Y aquí empieza a surgir una mezcla de razas que dio lugar a un mestizaje. Pero aquí predominaba mucho esta noción de castellanizar a los indígenas, de que hablaran el español, de que rechazaran sus lenguas y sus costumbres y se asimilaran a la cultura dominante. Ya muy recientemente y muy a finales del siglo pasado, empezaron a evolucionar las políticas públicas sobre la población indígena y se empezó a hablar
un nuevo discurso que decía que tendríamos que transitar hacia la interculturalidad y se dio un reconocimiento de las lenguas y formas culturales autóctonas. Bueno, estas son las políticas públicas, pero en realidad en nuestro país todavía se mezclan los tres escenarios, los tres tipos de políticas. No han desaparecido y hay una inclusión tímida todavía, pero yo creo que nos falta mucho por recorrer. Bien, en un segundo momento quiero platicarles con base en algunos indicadores de cómo la población indígena ha venido metiéndose o llevando hacia la educación superior. Les voy a mostrar una serie de indicadores para que vean cuál es la dimensión de la inclusión de la población de habla indígena en la educación abierta y a distancia, pero de la educación superior. Estos datos los tomé yo de un censo que cada año hace en nuestra Secretaría de Educación Pública, y estos datos se publican. Entonces, de ahí nosotros los que investigamos esta situación, y ustedes pueden ver en esta tabla cómo ahorita somos en el año 2020, este fue el último censo, arriba de 126 millones de personas, pero indígenas y no indígenas. Y de la población 20-24 años, arriba de 10 millones, casi 10 millones y medio. Pero nuestro sistema de educación superior arropa a 4 millones, lo que representa una cobertura del 38% de la población de ese grupo de edad. Y en cambio la población de habla indígena, que en total en nuestro país son arriba de 7 millones, y la población de 20 años a 24 no rebasa los 700,000. Y sin embargo, el porcentaje de cobertura en la educación superior de la población de habla indígena es apenas el 6%. Si hacemos un comparativo de dónde se atiende más a la población indígena, encontramos que es en la educación superior presencial, el 84% atiende a la población indígena, y en la educación a distancia, de educación superior, únicamente el 16%. Como ven, es muy poco, y obviamente habría que hacer mayores esfuerzos. Ahora, si nos vamos en cuanto a género, vemos que en nuestra modalidad abierta y a distancia predominan los hombres, y las mujeres tienen una participación, pues, hasta cierto punto marginal, del 46% y 54% de los varones. Ahora, ¿qué sistema atiende más en la educación superior? Obviamente, era de esperarse que en las instituciones de educación superior el sector público atienda al 93% de la población indígena, de los que están inscritos, y el privado únicamente el 7%. Entonces, la mayor carga de financiamiento es sobre el sector público para atender a esta población. Pero hay un sistema que fue muy novedoso y que empezó con este siglo, que son las famosas universidades interculturales. Actualmente contamos con 13 y se acaba de inaugurar una 14 en una entidad federativa de Colima. Estas universidades interculturales tienen un sistema, un modelo educativo muy innovador. Y en estas universidades interculturales, obviamente, no se atiende exclusivamente a la población indígena, sino que también, por ser interculturales, participan estudiantes que no se declaran indígenas. Entonces, comparten estas dos tipos de población. Aquí pueden ver ustedes que en estas universidades interculturales, los estudiantes no indígenas
son mayoritariamente el 52%, y los estudiantes indígenas no llegan al 50%. En total, estas universidades interculturales atienden cerca de 10,000 estudiantes. Estoy hablando del ciclo escolar 2016-2017. Como ven, es una buena experiencia que, sin embargo, tiene algunos desafíos. Las universidades interculturales tienen dos modalidades, una modalidad presencial y otra abierta, pero sin embargo, la población indígena únicamente está en las dos presenciales y en las a distancia, pero la educación abierta y a distancia únicamente atiende al 1%, y lo demás es en la modalidad presencial. Ahora, en cuanto a género, encontramos que las mujeres también se atienden menos que los hombres. O sea, sí, hay una brecha, pues sí, bastante considerable, de 10 puntos porcentuales, que esto es un indicador también de la falta de inclusión. Ahora, ¿qué licenciaturas o qué tipo de carreras estudian en la modalidad abierta y a distancia? Hay 60, fíjense, 60 estudiantes en educación abierta y a distancia. Y de estos, las carreras que más estudian están relacionadas tanto con la educación como con la administración. Las otras, pues, tienen poca representación. Y les mencionaba yo de ciertos retos, y estas que en primer lugar pues son una innovación reciente en cuanto a la inclusión educativa, y que va de la mano con las políticas que ya les mencionaba yo de la interculturalidad, pero todavía es muy insignificante en términos de matrícula, pero no dejan de ser una innovación reciente en el tema de la inclusión. Sin embargo, un autor que hizo estudios sobre los retos que están desempeñando estas universidades interculturales señalan que todavía persiste, aún a nivel de las instituciones, cierto rechazo y resistencia y discriminación hacia este tipo de institución. Sobre todo algunas otras universidades académicas las imitan y dicen que es un mero extensionismo académico, como que todavía no le dan el rango a estas universidades interculturales, el rango de una universidad bien consolidada. Y esto, pues a mí me parece también, por lo que yo conozco y por la experiencia que tengo, que es una percepción injusta. O sea, aquí también se empieza a notar esa falta de inclusión. Y además que tiene poco arraigo en las regiones indígenas. Los egresados siempre andan buscando instalarse en las ciudades. Bueno, es legítimo, pero muchas de las carreras están diseñadas para que los egresados sean animadores y líderes en el desarrollo de sus poblaciones indígenas. Bueno, ahora pasemos a unas consideraciones finales. Aquí, por lo dicho de una manera muy rápida, he comentado que ha habido una evolución muy lenta en cuanto a la cristalización de las políticas públicas sobre la inclusión en la educación superior. Todavía sigue muy lenta esta evolución de cambio en las políticas y en las realidades. Bueno, un logro importante de estas políticas, a mi modo de ver, ha sido la creación de las universidades interculturales, que todavía es un esfuerzo pues incipiente, pero están en el camino de la inclusión. Además,
se advierte que en cuanto a la educación abierta y a distancia, ha aportado muy poco para incluir a la población indígena. Como vimos en una de las tablas, el índice de cobertura, que a nivel general en educación superior es del 38% respecto al grupo de edad, la educación a distancia todavía atiende, sus estudiantes cubren el 6% de la población indígena. Pues es un indicador pues muy bajo y muy limitado. Y aquí pues llegamos a la conclusión de que la inclusión de la población indígena en la educación superior, vaya que sigue siendo un desafío mayúsculo en un México que, a pesar de que se declara en su Carta Magna como un país pluricultural, todavía queda un camino enorme por recorrer. Y esta sería mi presentación y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Ahí en esta pantalla ustedes pueden ver nuestros nombres y el correo electrónico por si alguien está interesado en asumir algún debate, alguna discusión o una conversación sobre este tema. Muchas gracias por su atención. Bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar, quiero agradecer poder participar de este foro internacional en educación y tecnología. Mi nombre es Iván Viera, soy licenciado en enfermería y especialista en docencia universitaria. Resido en la República Argentina, en la ciudad de Rosario, en la cual soy docente de la universidad de dicha ciudad, y la cual esta ponencia forma parte de un trabajo cuyo objetivo, como bien dice el título, hace referencia a la tecnología en la educación y uso de la misma en la formación docente. Pero también se agrega a este trabajo una variable, que es la trama vincular con respecto a la enseñanza y el aprendizaje. Para comenzar, bueno, en el presente artículo se realizó un recorrido sobre los materiales didácticos tradicionales, desde el pizarrón que se fue inventado o puesto en manifiesto de los inicios de lo que fue la docencia tradicional, pasando por diferentes métodos y tecnologías utilizadas por la docencia o por el propio docente, hasta al final de lo que llamó la nueva tecnología, con la inmersión de las redes, con la inmersión de lo que es la computadora, la internet, redes sociales y demás, para poder ser implementada en lo que es la formación docente. Se llevó a cabo, como dije, la premisa de que la educación debe estar diseñada para poder cultivar y fomentar las habilidades en el desarrollo de estas nuevas habilidades, y que en la actualidad se hace referencia a la alfabetización digital. ¿Por qué alfabetización digital? Porque si bien las nuevas tecnologías son algo que particularmente uno siempre lo relaciona con personas de épocas tempranas, por decirlo de alguna edad, o de gente joven, o también hay por ahí adultos mayores o docentes de gran experiencia que se ven inmersos a las tecnologías, es algo que se viene dando en la Argentina. Por lo menos tenemos una referente como Elif Tiwin, la cual siempre ella ha seguido de cerca lo que es la educación a distancia a través de la tecnología, y ha retomado sus investigaciones, sus aportes teóricos, luego de la pospandemia, cuando de golpe nuestras escuelas se vieron movidas y nos han sacado, como quien dice, del aula, para poder llevarnos a una nueva forma de poder enseñar y aprender
en base a herramientas a través de la tecnología. Que obviamente esto ha hecho un choque, una tensión entre docentes, que yo en el trabajo lo he llamado tecnófilos, y después docentes que son tecnofóbicos, por decirlo de alguna forma, que existen en el trabajo, porque se ha hecho un estudio, como dice ahí en la segunda slide, donde se hizo un recorrido sobre diferentes tipos de materiales, y aparte se hizo referencia a una alfabetización digital de diferentes docentes, en la cual se ha realizado por diferentes entrevistas, focus group y demás, en la cual no se estaban alfabetizados sobre las tecnologías, y tuvieron que hacerlos a las apuradas desde las diferentes universidades para que se pudiera mantener la estabilidad y las clases y los estudiantes y docentes no que se veían perdidos en un año escolar. Estos cambios tecnológicos y sociales pusieron en tensión este nuevo paradigma, como lo había dicho al principio. Por lo tanto, hubo esa tensión entre los tecnófilos y los tecnofóbicos respecto a lo que es la enseñanza y la utilización de la tecnología como una trama vincular respecto a lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso nosotros creemos que es importantísimo, como se hizo al principio, luego de que se probara la formación docente en tecnología, se ha mejorado muchísimo, y hasta se ha visto que muchos docentes hasta han cambiado de opinión con respecto a lo que son las tecnologías, si bien antes se veían un poco reacios y ellos querían la presencialidad y no veían con buena cara el uso de la tecnología como una herramienta súper importante para que se pueda llevar adelante de todas maneras una educación de calidad. Es por eso que, si bien yo utilizo la trama vincular en especial como uno de los puntos que hace referencia a esta formación docente y la tecnología, que es un tema que viene estudiado por un psicólogo social, que es Pichon Rivière, argentino, en la cual él hace referencia que el vínculo, las tramas vinculares en las cuales el sujeto, la persona, en este caso el docente, está inmerso en un elemento aislado, y siempre están concebidos como articulados de esos sucesivos ámbitos grupales e institucionales y sociales. Es a partir de estas conceptualizaciones donde aparecen, como dije, Pichon Rivière, la hegemonía del campo intelectual en las ciencias sociales, donde se ve cómo la persona va creando esa trama vincular a través de la historia, de la sociabilización, que es justamente lo que faltó, que apareció en ese golpe abrupto después de la pandemia, y que nos interrogó y nos interpeló a todos hasta en qué momento uno pudo hacer uso de la tecnología, o hasta dónde uno tenía noción de qué era la tecnología, para qué nos servía, con qué contábamos, qué podíamos hacer o con qué nos podíamos uso, o de qué manera podíamos acompañar al estudiante. Esto hablando del punto de la mirada docente, y viceversa del estudiante, cómo poder hacer que el estudiante pueda no quedar excluido por esta famosa brecha digital que este paradigma ha venido se ha impuesto en este nuevo paradigma de las nuevas tecnologías en las universidades, que obviamente han llegado y no se van a ir, porque es una nueva forma de poder dar el salto hacia una nueva educación, más que nada en la universidad. Así que bienvenido sea que las nuevas tecnologías sean utilizadas y sean acompañadas en la educación universitaria. Ustedes después podrán tener acceso a la investigación, si es así,
la cual fue una investigación cual y cuantitativa. La mirada obviamente va a priorizar una perspectiva etnográfica y crítica de un paradigma de complejo, sociocrítico, según Morin y Bodgan. Y bueno, y las técnicas que se utilizaron, como había dicho antes, fue a través de diferentes documentos y demás, y entrevistas a diferentes docentes que fueron obviamente de la población de nivel universitario, y la muestra es no probabilística. Para concluir, bueno, obviamente las tecnologías de la información y de la comunicación se han consolidado, como dije, como un objeto primordial para la sociedad. Siempre lo fue así, nada más que ahora en este momento de pospandemia es como que se ha acentuado y el interés mucho más en educación todavía. Y desde las distintas disciplinas de estudio se han sentado las bases fundamentales para que el conocimiento en este efecto, por lo tanto, a la hora de pensar en el proceso formativo y educativo, deben considerarse que responda a las distintas motivaciones y formas de aprendizaje, facultades y contextos, llevado a una formación docente acorde al contexto actual. O sea, de que si bien hay lo que es las tecnologías, eso no es nada nuevo, hace muchos años que se viene trabajando, el boom, este nuevo paradigma que se ha implementado en este momento post pandemia, no ha abierto o ha creado una tensión entre aquellos que están a favor o en contra y quieren continuar con ese viejo modelo de pedagógico, y nosotros vamos por un nuevo modelo en la cual las tecnologías tengan un rol fundamental para dar ese salto, como dije antes, y poder realizar ese cambio que nos lleve y continúe a la par de lo que es el avance tecnológico, y hay un avance también en la misma educación universitaria. Así que bueno, para poder ir finalizando, solamente cabe decir de que esto obviamente no solamente está en pos de lo que son políticas nacionales y universitarias, sino también desde políticas, obviamente, desde cada universidad y desde la cultura misma, de poder aceptar este cambio y llevar adelante compromisos y llevar adelante motivaciones que puedan hacer útil las tecnologías dentro de su formación y como uso para poder dar mucho más de calidad, crear un vínculo mucho más cercano al estudiante y romper con lo viejo para dar, como también había dicho, ese salto hacia esa nueva educación, esa nueva forma de educar, ese salto didáctico, utilizando esta herramienta que son las tecnologías. Así que, bueno, desde ya espero que le haya interesado lo presentado. Agradezco muchísimo nuevamente su atención y bueno, hasta acá me despido y le mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Buenos días, soy Liliana Gutiérrez Rancruel, soy docente de pregrado y posgrado. Hoy les vengo a presentar un trabajo que he venido realizando para la parte del doctorado. Y en este momento lo que les muestro es un ecosistema de formación en ciberseguridad incluyente en Internet para seguridad para tanto niños, adultos igualmente, pero que buscamos que los niños se puedan inspirar, se puedan comunicar y transformar. Este modelo de adopción, como les decía a ustedes, o este ecosistema de formación, nace de un proyecto que es el proyecto grande, que es el proyecto de modelo de adopción tecnológica de sistemas de ciberseguridad en organizaciones de educación. ¿Qué tenemos en cuenta nosotros con respecto a esto? Que
en el momento se encuentran diferentes iniciativas para que la gente sea más consciente con respecto a la parte de información, con todo lo referente a sus datos. La pandemia que hizo que todos de una u otra manera, independientemente su modelo de negocio, su estructura como estaba, entrara a digitalizar y poner diferentes recursos, tener a disposición diferentes recursos para que se pudieran realizar las actividades diarias de trabajo, de estudio, de diferentes organizaciones para no perder esa continuidad, ¿cierto? Más sin embargo, algo que debemos siempre tener en cuenta es la parte de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque en el caso de la seguridad, es lo que va a permitir que nuestros datos, que son los elementos más importantes para tanto personas como para organizaciones, esa información como tal no se pierda, adicionalmente no pierda la integridad y de una u otra manera pueda estar siempre disponible. Hablamos también sobre la iniciativa para concientizar el uso responsable de las tecnologías. ¿Y por qué? Porque en este mundo en el que estamos completamente hiperconectados, tenemos todo lo referente a IoT, ¿cierto? Entonces, en nuestras casas, en nuestras empresas, diferentes dispositivos que se conectan a la red con respecto a la Internet de las cosas, pero algunos de estos no tienen un componente de ciberseguridad. Entonces, se tiene el acceso, pero no se está resguardando esa información. O en la parte de conciencia, la gente no es responsable de cómo debe proteger la información y cómo el hecho de que al tener malas prácticas, esto afecta a las organizaciones. Entonces, no es solo tener toda una infraestructura montada en la organización con respecto a la parte de ciberseguridad, sino adicionalmente tener políticas que definan qué es lo que se debe hacer con respecto a cómo utilizar los diferentes sistemas, teniendo en cuenta que ellos deben estar disponibles y que la información debe estar íntegra. Entonces, entramos a hacer la parte de concientización, que todos en nuestro organigrama o en nuestra organización, en nuestra empresa, incluso en nuestras familias, sepamos que somos responsables de esa información que de una u otra manera se puede ver comprometida por no tener unos buenos hábitos. Encontramos nosotros en el caso, en este momento estamos en el Foro Mundial por la Ciudadanía y la Educación. Digamos que este espacio es muy importante y nos entramos a mirar, bueno, en este caso es un ecosistema de formación de ciberseguridad incluyente. Incluyente, ¿por qué? Porque es que en este caso no estamos haciendo referencia solamente a personal que ya es profesional o que está en ciertas organizaciones, en ciertas empresas, sino que adicionalmente estamos viendo también a lo que son la parte de los niños, adolescentes, y cómo hacemos para que ellos se inspiren, comuniquen y transformen su medio teniendo en cuenta ese componente de ciberseguridad. Entonces, la UNESCO nos dice que un ciudadano digital debe tener ciertas habilidades, entonces él debe comprender, debe evaluar, debe recuperar, utilizar, acceder, crear y compartir información, ¿cierto? Adicionalmente, él tiene que, con estas características, con esas habilidades, él tiene que comprometerse a participar, ¿cierto? A tener una visión crítica e igualmente tener una ética y ser eficaz con en las diferentes plataformas que él se mueva o acceda. Y adicionalmente tenemos ya actividades con respecto a las personas y a sus profesiones y a la parte social, ¿cierto? Entonces decimos nosotros, y si comenzamos a mirar desde nuestro hogar, comenzamos a ver que los niños, los chicos, tienen dispositivos móviles para poder acceder a juegos, canciones, diferentes dinámicas, pero
no se está teniendo en cuenta muchas veces en el hogar qué debe tener en cuenta un niño para la parte de cómo, de una u otra manera, pueda cuidar su identidad digital, ¿cierto? Que no tenga problemas o que no le ocurra sucesos como la parte del ciberbullying, que adicionalmente igual llegar a puntos extremos como incluso la parte de cómo se puede vulnerar no solamente al niño como tal, sino que también puede ser víctima de personas que no tienen unas buenas intenciones con ello. Entonces, debemos crear esa conciencia. Esa conciencia de ciberseguridad debe ser desde el hogar igualmente desde las instituciones, así como nos enseñan a sumar, a multiplicar, a dividir, por lo menos debemos tener lo básico a nivel de ciberseguridad, ¿cierto? También nos encontramos con que hay unas capacidades intelectuales, debe haber una conciencia de ese capital humano con respecto a la parte de ciberseguridad, a los modelos de adopción tecnológica, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Porque requerimos tener esa ventaja competitiva, ¿cierto? La educación como tal, en el caso de las organizaciones, encontramos que en ocasiones vemos estadísticas y nos dicen cierta organización financiera tuvo ciertos ataques o cierta empresa tuvo ciertos ataques, pero no se está, anteriormente no se veía que las instituciones de educación también son focos porque son instituciones en las que las personas que quieran de una u otra manera recoger información, si la institución no tiene un buen modelo, no es resiliente, pues puede caer en situaciones por lo menos donde se toma lo que es por lo menos la captura o secuestro de información para que luego la persona pague por esa información como tal, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, en estos momentos, las instituciones de educación superior se han ido incrementando los diferentes ataques que se le han comenzado a ver y muchos de ellos son de negación de servicios y comienzan a hacerse lo que es toda la parte de ingeniería social. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Uno, conocer sobre estas amenazas. Aparte de conocer sobre las amenazas, es cómo planificar, cómo priorizar los diferentes procesos para hacer que tengamos menos vulnerabilidades, que se puedan emprender proyectos de recursos disponibles y anticiparse a esos riesgos, viendo la seguridad como un proceso y no un producto, que eso es esencial. O sea, la ciberseguridad no es un producto, no es solamente la infraestructura o las políticas, no. Todas las personas deben ser conscientes y responsables de la información que están manejando, ¿cierto? Y esto mismo, ¿por qué? Como le decía anteriormente, estamos en un mundo, en este momento, hiperconectado, donde se requiere ciudadanos inteligentes que sean conscientes de los riesgos que pueden correr y cómo de una u otra manera poder formarse y así adicionalmente poder tener unas competencias que le permitan poder desenvolverse en este medio. Como vemos, como les decía a ustedes, en este caso este es un informe de la parte de ciberseguridad de SharePoint del 2022, donde nos dice que los ciberataques contra redes corporativas aumentaron un 50% en 2001 en comparación con 2020. Lo que es la parte de educación, investigación, fueron los sectores más atacados, con organizaciones que enfrentaron un promedio de 1.605 ataques semanales. Y los proveedores de software experimentan un aumento del 146% en los ataques, siendo el mayor crecimiento año tras año. Entonces, tenemos que prepararnos ¿para qué? Para que no seamos tan fácilmente víctimas y la organización no pierda su reputación
las personas, los diferentes clientes de la organización se encuentran seguros cuando dan esa información a las diferentes instituciones. Y ustedes dirían, bueno, ¿para qué? ¿Por qué atacar una institución de educación? Pues pasa que los colegios tienen muchísima información con respecto a los estudiantes, con respecto a los profesores, con respecto a las familias. Entonces, es información valiosa que cualquier otra persona puede utilizar. E igualmente, cuando se roban tu identidad para poder cometer diferentes delitos y que de una u otra manera van a afectar tanto tu reputación como tu imagen como tal, y en ocasiones, en el caso del negocio, se puede perder cierta acreditación que se tiene, ¿cierto? Algo que vimos también es que la mayoría de colegios sufren incidentes de seguridad anualmente, ¿cierto? El 63% de los colegios de Estados Unidos sufre problemas de seguridad al menos 2 veces al año, ¿cierto? Esto fue un estudio que hizo Panda Security, y 64% ha sido víctima de caída de servicios provocado por diferentes infecciones, ya sea malwares, troyanos. Entonces, todos nuestros diferentes sectores, igualmente nosotros que estamos conectados a la red, donde diferentes dispositivos están accediendo y de una u otra manera nos proporcionan esa información al tiempo y en el momento, también tenemos que tener en cuenta cómo nosotros vamos a hacer para asegurar esa información y para no caer como víctimas. Y como vemos, la ciudad cada día más buscamos, por lo menos a nivel de gobierno, muchas actividades que se hacían yendo usted a la secretaría o yendo usted a la oficina como tal, ya no tiene que hacerlo porque lo puede hacer de una forma digital, ¿cierto? Ahorita hablamos de ciudades digitales, ciudades completamente conectadas, incluso encontramos que en los parques se tiene acceso a internet, ¿cierto? Entonces, tenemos acceso a la información, pero tenemos que poder saber cómo respaldarla. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Es inspirar a los jóvenes, mujeres y niñas a adquirir esas competencias en ciberseguridad, ¿cierto? Enfocándose, ¿qué? En realidades cotidianos, en desafíos complejos, que inciten esa creatividad, esa investigación y la innovación para entregar proyectos transformadores en este mundo de cambio con respecto a esta área. Sí, incluso nosotros comenzamos a decir, digamos, desde el colegio estamos dando competencias a nivel de ciberseguridad. De una u otra manera, así como tenemos matemáticas, tenemos cálculo, tenemos biología adicional, hubiera una materia que tuviera esta parte de ciberseguridad. Incluso podemos llegar a que el estudiante cuando termine su bachiller, pues ya tenga unas capacidades, incluso pueda seguir estudiando esta misma profesión. ¿Por qué? Porque incluso en estos momentos en diferentes países hay una gran brecha porque no hay el suficiente cantidad de profesionales que puedan ayudar a respaldar a las instituciones en esta parte de ciberseguridad. Entonces es importante esa formación. Lo otro es que tenemos que, generar experiencias memorables, ¿cierto? Contextualizadas, incluyentes en torno a la ciberseguridad y a la ciudadanía digital, ¿cierto? Para ello se debe integrar tanto lo que es la academia como lo que son las buenas prácticas internacionales, el contexto social, igualmente diferentes estrategias de aprendizaje, ¿cierto? También tenemos y generamos nosotros como, bueno, ¿cómo vamos a hacer en este ecosistema pues para que se pueda dar esto? Entonces, una de las propuestas es manejar, promover la parte de ciberseguridad y ciudadanía digital, tanto en ciudades inteligentes y de ciencia de datos entre jóvenes y niños, con lo que es la parte de Escocia a nivel de familias, y lo que se busca ellos vayan practicando y vayan aprendiendo haciendo. Entonces,
esto va a permitir que la inquietud intelectual, la curiosidad, de una u otra manera, a que los jóvenes y niños puedan verse a sí mismos como líderes en lo que es la parte de ciberseguridad. Muchas gracias por su participación, por estar en este foro virtual. Agradezco el que se hayan conectado y excelentes deseos para ustedes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es John Salcedo Salazar, docente de Tecnología y Robótica de la Institución Educativa número 1. Soy autor ponente y coautor de Belén Renal Coronado, rectora de la Institución Educativa número 1. El proyecto de la robótica educativa como estrategia pedagógica para fortalecer las áreas STEAM en los estudiantes de la Institución Educativa número 1 del municipio de Maicao, La Guajira. Contexto social. La institución se encuentra ubicada a unos pocos metros del antiguo aeropuerto La Majayura del municipio de Maicao, La Guajira, que actualmente se ha convertido en el asentamiento más grande de migrantes del vecino país de Venezuela. Ahí asisten muchos habitantes retornados colombianos, guayú, migrantes venezolanos, con múltiples problemas sociales como es la drogadicción, la prostitución, la delincuencia, pobreza extrema, y carecen de muchos servicios básicos como el agua, alcantarillado, gas, ya que es un asentamiento provisional. El, el planteamiento del problema, bueno, según lo que pues, hemos visto, o sea, en la institución asisten 800 estudiantes, niños, niñas, jóvenes que son migrantes, con múltiples problemas que se ven en el salón de clase. Además, los estudiantes, o sea, a veces no le prestan atención a las clases porque están metidos en un mundo que es del problema del contexto social de ellos. Y ellos casi siempre asisten a la institución más que todo como para cambiar ese ambiente y interactuar con sus compañeros, y también porque a veces es por la alimentación que le brindan allá en la institución, porque a veces, en ocasiones, es la única alimentación que reciben estos niños y estas niñas. Entonces ellos muy pocas veces se interesan por el estudio, por las áreas básicas como la matemática, la ciencia, la química, lenguaje, entre otras, y todo eso hace que tenga un bajo nivel académico. Entonces, debido a esto, entonces nosotros estamos buscando estrategias para cambiar ese pensamiento del estudiante y se enfoque para mejorar su futuro. Otro de los problemas que hemos visto también es que no les gusta estudiar ninguna profesión que tengan que ver con tecnología. Cuando ellos salen del bachillerato, ellos no quieren nada que tenga que ver con matemática, con ciencia, con tecnología, porque dicen que es muy difícil. No les gusta estudiar ingeniería porque dicen que es complicado y que si ellos empiezan nunca la van a terminar porque es complicado, porque lleva mucha matemática y eso. Y más que todo las niñas, porque dicen que esas profesiones son para hombres. Entonces, allá desde niña le enfocan que deben estudiar profesiones que tengan que ver con humanidades, ciencias sociales, pedagogía, enfermería. Y a los niños sí lo van enfocando como en el campo de la robótica, la tecnología, lo ponen a jugar con carritos de pequeño y a la niña con muñeca, a papá y mamá, o sea, la están enfocando para que ella a un futuro lo que ellos, o sea, se perfilan para formar su hogar, atender un hogar, estudiar algo que tenga que ver con humanidades, ciencias sociales y eso. Entonces, nosotros lo que buscamos es cambiar esa manera de pensar de la niña e impulsar a los niños para que se enfoquen en estudiar profesiones que tengan que ver con el campo de la tecnología, y así ir colocando un granito de arena al país, que hace falta actualmente 70.000 jóvenes ingenieros y programadores, y no solamente en el país, sino a nivel internacional. Entonces, según el Ministerio de la Tecnología, para el año 2025 van a hacer falta 200.000 jóvenes programadores en Colombia. Entonces, nosotros estamos buscando que desde la básica, de la primaria y del bachillerato se empiecen a cambiar ese modelo de educación y ese modelo, esa forma de pensar de los jóvenes y más que todo de las niñas, que se perfilen por estudiar una profesión STEAM. Nos hemos planteado dos preguntas que son: ¿será posible que a través de la robótica se logre fortalecer las áreas STEAM en el estudiante de la institución educativa número 1? ¿Y de qué manera se puede lograr que las niñas de la institución educativa número 1 del municipio de Maicao participen activamente en los proyectos con enfoque STEAM de la institución? Tenemos el objetivo general, que es evaluar la eficacia de la implementación de la robótica educativa para fortalecer las áreas STEAM y competencias del siglo XXI en los estudiantes
de la institución. Tenemos el objetivo específico para llegar a la meta esa, que es propiciar cambios en los procesos curriculares de la institución con el fin de fortalecer las áreas STEAM. En la institución ya se aprobó una asignatura que se llama Robótica Educativa con el fin de ir fortaleciendo esas áreas. El Consejo Académico y el Consejo Directivo aprobaron esta asignatura hace aproximadamente 7, 8 años con el fin de promover estos tipos de enfoque. Despertar el interés de los estudiantes por las áreas STEAM para fortalecer la competencia del siglo XXI, o sea, llamar, atraer a los estudiantes, o sea, motivarlos para que ellos puedan trabajar, no solamente a los niños, sino también a las niñas, para que ellas puedan fortalecerse en este campo. El tercero, implementar la robótica educativa en la institución o sea, para dar a conocer la ventaja y cuál es el futuro profesional que tienen ellos, ya que todo el que estudia hoy en día, vaya por el enfoque STEAM, tiene la puerta abierta al mundo, porque es lo que necesitan actualmente. Promover la participación de los estudiantes en los diferentes, o sea, las diferentes convocatorias de formación con enfoque STEAM, como por ejemplo a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Tecnología, Maloca, las fundaciones como Save the Children, con Faguajira, Pie de Caso, que están promoviendo esto, que gracias a los migrantes que tenemos nosotros, que somos 800, entonces han llegado muchas fundaciones a nuestra escuela para ir fortaleciendo este campo a los niños. Y el último objetivo específico es evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la robótica en la institución educativa número 1. Bueno, en lo referente teórico tenemos que según la UNESCO, solamente el 30% de las mujeres escogen profesiones relacionadas con el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Todo esto debido al modelo de educación que se le da a las niñas y por la cultura que, según lo que haya estudiado la familia, así la niña también, y que la niña solamente debe enfocarse por estudiar enfermería y todo lo que tenga que ver con humanidades y ciencias sociales. Y como le dije anteriormente, bueno, de acuerdo al Ministerio de la Tecnología, el 70% de la empresa en Colombia tienen dificultad para cubrir puestos de trabajo. Por eso que actualmente en la ciudad de Medellín también hay una convocatoria para capacitar 3.000 jóvenes con el fin de ir cerrando esa brecha que hace falta mucho trabajadores, mucha fuente, muchas personas capacitadas en este campo y la están buscando a través de los diferentes programas del ministerio. La metodología, bueno, aplicamos el enfoque cuantitativo, el método analítico, y el cuantitativo se utiliza con la recolección de datos que se le hizo a los estudiantes porque no le gustaba todo lo que tenía que ver con el enfoque STEAM, con tecnología, con robótica, y la mayoría decían que era porque muy complicado y que era muy difícil, que si lo estudiaban no iban a terminar, y las niñas porque dicen que eso no es para ellas, que eso es para hombres. Entonces, nosotros lo que buscamos es cambiar esa forma de pensar. La capacitación que se le da a los chicos y a las chicas es en jornada contraria. Por ejemplo, los estudiantes de bachillerato asisten de 2:30 hasta las 6 de la tarde a la clase académica normal. Y en la mañana se capacitan de 7 a 11:30 en temas de programación, de robótica, emprendimiento, de arte, diseño, todo lo que tenga que ver con el enfoque STEAM para ir cambiando ese paradigma. Nosotros teníamos muchos resultados. Por ejemplo, aquí tenemos entre los más notables del 2020 fue que de la época de la pandemia, que todo se empezó a fortalecer, fue cuando llegaron la fundación a capacitar a los estudiantes. Por ejemplo, la Fundación C. Chile, que nos ha apoyado con capacitación en matemática, en programación, con App Inventor, a los estudiantes de cuarto y primaria a 10º secundaria. Con la Fundación Confabuera también han capacitado bastante estudiantes en Lego, programación, y también han ganado premios con eso a nivel municipal y departamental. También se le ha capacitado en diseño de luz, ritmo, la música, programación, con el fin de cambiar ese paradigma y también utilizando reciclaje. Para el año 2020, en plena pandemia, nosotros participamos con un lavamano automático en el reto Educa Digital STEM 2020. Quedamos entre los 5 mejores a nivel nacional. Los estudiantes participaron, en plena pandemia, con todos los protocolos de seguridad. Nosotros cumplimos ese reto y hemos avanzado bastante en esto, lo que es los protocolos de seguridad y lavado automático de la mano. Y actualmente tenemos 75 niñas capacitadas en el programa Chica STEAM del Ministerio de la Tecnología y Maloca, 27 en el año 2021 y 48 en el 2022. Al inicio las niñas no querían, por eso el año pasado fueron 27 niñas, y esas niñas
y promovieron o sea, para que la otra niña participara, o sea, hicieran parte de este proceso, porque dijeron que es muy bonito y porque también ahí le dan una tabla, un kit de robótica para que puedan ir fortaleciendo en las clases de robótica que se dan en la institución. Actualmente se están capacitando 30 estudiantes en diseño, modelado en 3D y corte de impresora de 3D, ya que nosotros, corte CNC, ya que nosotros tenemos un proyecto que se llama Kit de Robótica Bajo Costo, que es para estudiantes de trato bajo. A los estudiantes de quinto de primaria también se está fortaleciendo este año. De este año se inscribieron un grupo de estudiantes, se capacitaron en una asignatura virtual que es la cultura Wayuu, y actualmente están capacitando lo que es electrónica básica y diseño de circuito electrónico en serie y paralelo. Aquí vemos la evidencia donde están unos estudiantes trabajando y diseñando y desarrollando un módulo para facilitar el aprendizaje de álgebra booleana, que esta es una de las matemáticas básicas de la electrónica digital y se dan cuando uno está estudiando ingeniería. Esta matemática se da desde sexto hasta 11, para que los estudiantes vayan fortaleciendo. Y si van a la universidad a estudiar una ingeniería, se les va a facilitar este proceso. Nosotros tenemos aquí un prototipo que es un módulo que es un diseño propio, invento propio de nuestra institución. Con este proyecto nosotros participamos en Estecnauta 2022 y actualmente nos encontramos en el evento que ya, bueno, culminó ayer, el 2 de noviembre, y estamos aquí presentando ahora mismo la evidencia. Bueno, este proyecto de robótica inició fue porque en el año 2011, cuando Computador para Educar del Ministerio de la Tecnología nos donó un kit de robótica, y nosotros con eso fuimos fortaleciendo y tenemos ya 11 años de experiencia en este proceso. Los 719 estudiantes de secundaria fueron impactados, y de 74 de 127 estudiantes del quinto de primaria también han sido favorecidos con este proceso, y los padres de familia están cada día más comprometidos. A continuación les voy a mostrar un video de cómo ha sido nuestro proceso desde que inició la robótica. Mi nombre es Daniela Saudit Pinto Rangel, bachiller de la institución educativa número 1. Me encuentro en el cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas en Uniguajira. Mi nombre es Yorlenis Pauli Juane Pinayu. Lo más divertido para mí fue hacer el brazo hidráulico, el auto eléctrico. Mi nombre es Yorlenis Pauli Juane Pinayu. Soy egresada de la institución educativa número 1 y actualmente estoy estudiando en la Universidad de La Guajira el programa de Ingeniería Ambiental. Este sistema consta de dos circuitos, uno que es con el Arduino y uno que es con una fotocelda. Mi nombre es Luis Fernando Pertus Weber, soy egresado de la institución educativa número 1 y actualmente estoy estudiando Ingeniería Electrónica en la Universidad de Magdalena.
Bueno, muchas gracias por este espacio.